Mi nombre es Diego Mancilla, soy gerente de desarrollo en Guru, que es una empresa que se dedica a marketing digital. Básicamente nos enfocamos todo lo que es publicidad en AdWords, Facebook y sitios propios, sitios que en Argentina el más conocido es Páginas Amarillas. Bueno, estamos en toda Latinoamérica, en otros países hemos ido a Guru y otros sitios, digamos. Y hace 10 años que doy ingeniería en software con mi amigo Marce Klein. Soy Marce Klein, también colega de Diego ya de la casa. Vengo del palo de desarrollo hace muchos años ya y mi última parada es hace 2 años en Medallia, donde estoy como manager de los equipos, lo que se llama Cloud Engineering, de los equipos que manejan la nube de Medallia. Medallia es una empresa que se enfoca en Customer Experience, ahora en un rato les cuento un poco más. Y nada, así que es un poco la presentación. Sí. Y bueno, la idea es hablar un poco de lo que es infraestructura, que es probablemente el mundo más no grato para la gente que desarrolla, porque básicamente hay un chico ahí de infra que resuelve problemas. Y para empezar a hablar de estas charlas y las experiencias que le vamos a compartir, vamos a empezar a recordar qué era infraestructura hace 10 años atrás. ¿Sí? O sea, yo los veo a todos muy jóvenes, probablemente demasiado jóvenes, pero recuerden que hace 10 años, cuando uno hablaba de infraestructura, esta es la imagen que tenía. Era la imagen de un data center o algo que tenía un montón de equipos o software o servidores y que estaban cableados por alguien. Y había un área específica que sabía cómo hacer estos cables y patchaba y había términos graciosos como routing y switches y muchas de esas cosas. Y la gente de desarrollo lo único que decía es, copiame este archivo a ese servidor. Y ni siquiera se preocupaban cómo se hacía porque lo hacía la gente de infra, ¿no? Entonces, ahí el equipo de desarrollo estaba muy separado de lo que era infraestructura, probablemente estaba en habitaciones distintas, digamos, y literalmente en salas distintas. Y cuando uno hablaba de crecer en lo que es infraestructura, lo único que pensaba era agregar más equipos, ¿no? O sea, uno pensaba en que infra era agregar equipos. ¿Y eso qué hacía? Que mientras haya espacio en esos lugares que se llaman rack, no había problema. Uno crecía y cuando se acababa el espacio, bueno, tenemos un problema ahí. Eso, en realidad, fue muy acompañado de otro proceso que estuvo del lado del desarrollo de software, que es el de los monolitos. Todos normalmente están acostumbrados a que arrancaron con un proyecto, todo ese proyecto estaba en una base de código y se fue agrandando y le fueron agregando más funcionalidades y nuevas cosas y agregame este feature por acá, pero esto no era lo que habíamos pensado. Bueno, agregáselo por este otro lado y empezamos a hacer crecer cada vez más nuestro monolito. El problema es que cuando, digamos, la filosofía y por la ley de Conway, los equipos y los proyectos de software suelen parecerse. Entonces, a medida que vamos escalando y creciendo los equipos y agrandando la empresa, tendemos a tratar de empezar a partir ese monolito para que sea más fácil el proceso de desarrollo de software, el proceso de testing. Eso nos fue llevando lentamente hacia microservicios, o de pasar de un gran servicio a servicios más chiquitos, o a finalmente microservicios independientes entre sí o con ciertas relaciones para no depender entre sí mismos. Eso también nos cambió la filosofía de la infraestructura. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar en software, teníamos el servidor que era con acrónimos de los Simpsons como Homero, Marge, Bart, o si usábamos los Locos Adams, Pericles. Nosotros usábamos, como éramos fanáticos de Viaje a las Estrellas, todas las razas. Vulcano, Romulanos. Se rompió Homero, hay que arreglar Homero que está caído, ¿sí? Está buenísimo, pero ¿qué pasa cuando de repente tenemos que ir hacia microservicios y a tener un montón de, digamos, servicios corriendo al mismo tiempo? Y en la escala de los servidores ya no estamos hablando de 5 servidores. Estamos hablando de mantener 10, 15, 50, 100, miles de servidores. ¿Cómo hacemos que eso crezca? Ya no nos podemos apegar a los nombres y que tener attachment. Ahora es manejar la infraestructura como si fuera ganado, ¿sí? Tengo el rack 01, nodo tanto, no, ¿sí? Entonces ya los servidores pierden nombre. ¿Cómo hacemos para crecer la cantidad de escala de infraestructura sin crecer todo el equipo de infra y todo el equipo de desarrollo? Entonces ahí viene un cambio paradigmático. Bien, ese cambio de paradigmas en realidad no se fue dando solo ni aislado, sino que hubo varios sucesos que fueron sucediendo en los últimos años. Principalmente, probablemente como un punto inicial, siempre digo, hace un par de años Flickr, una herramienta que ya probablemente, no sé si sigue viviendo, pero había sacado un paper muy importante, ellos manejaban mucho volumen de fotografías, era el viejo Instagram, por decirlo de alguna forma, y habían sacado un paper donde ellos decían que hacían deploys en producción 10 veces por día. Y eso me acuerdo que cuando salió ese paper, en mi organización donde estaba trabajando en ese momento, era como, están en la NASA, o sea, no era algo imposible.
Todo ese movimiento, que después se conoció como integración continua o deployment continuo, o sea, empezó a derivar en todo eso, también generó otro movimiento que es el de DevOps. ¿Sí? Es un movimiento que empezó a surgir en los últimos años, ahora está como de moda, digamos, lo conocen, si digo DevOps, todos saben lo que es. 3 o 4 años atrás probablemente esto no era así. Y en todo este movimiento de culturas de desarrollo también sucedió algo muy importante, que es el advenimiento de las virtual machines. ¿Sí? O sea, antes lo que nosotros pensábamos que un servidor era físico y tenía un sistema operativo en particular, cambió. Ese concepto cambió, aparecieron las virtual machines. En un mismo sistema operativo podemos tener otros sistemas operativos y de repente tener muchas máquinas. Y eso surge en los servicios, eso deriva en los servicios en la nube, que en cierta forma, el que más conocemos tal vez es Amazon, pero hay otros, o sea, hay miles. Está DigitalOcean, OpenCloud, Telefónica, cada uno presentando sus soluciones. Azure, sí, nos olvidamos de Microsoft, pero lo queremos igual. Y eso deriva en lo que es infraestructura como servicio. Esto que contaba Diego, que es que Amazon empieza a tener infraestructura excedente, empieza a decir, bueno, ¿qué hacemos con lo que no estamos usando? Porque tenemos picos de demanda, ¿cómo manejar esos picos de demanda? Bueno, empezamos a ofrecer esta capacidad ociosa de nuestros data centers en forma de APIs o en forma de infraestructura que un cliente puede empezar a invocar y puede subirse o bajarse sobre la demanda que tengan. Digamos, y este pasaje de las virtual machines hace service también. Lo que pasa por abajo de la infra de service son virtual machines que se van moviendo del lugar. Bien, y eso nos lleva a dónde estamos hoy, ¿no? El chiste que siempre circuló hace unos días o hace unas semanas de papá, ¿de qué están hechas las nubes? Bueno, de servidores Linux, como corresponde. Es algo que ya parece lo natural y para nosotros es porque en realidad ya conseguimos que la infraestructura es un commodity. Ya no es algo que necesitamos tener, ya no es algo de lo que me tengo que agrupar, me tengo que olvidar del data center, tengo que pensar en otro tipo de escalas. Ya no manejamos los 5 servidores Homero, Bart, Lisa y Marge. Yo particularmente no conozco mucho los Simpsons, pero a mí me hacen bullying por eso. Okay. Pero cambió ese paradigma y la infraestructura hoy es algo totalmente distinto. ¿Sí? En ese contexto vamos a presentarles 2 experiencias. La que nosotros tuvimos en Guru por parte de la automatización y cómo fue nuestro proceso para llegar a un punto automatizado y gestión de varios servidores. Y Mar se va a explicar todo lo que es testing de infraestructura. Son 2 casos bastante, digamos, similares pero diferentes. El de Diego va a estar más orientado a la nube, el mío va a estar orientado a qué hacer cuando tenés un data center y la nube. Son 2 casos parecidos. Lo primero que vamos a comenzar es, bueno, la experiencia que tuvimos nosotros en Guru para lo que es el deployment automatizado. Antes de empezar, esta charla es un poco más técnica y la de Marce también, vamos a puntualizar qué es para nosotros un deployment, o por lo menos en lo que era en Guru y en la experiencia que teníamos nosotros, en qué punto estábamos cuando empezamos hace 2 o 3 años y en qué punto estamos hoy. Para eso les voy a explicar un poco cómo es una arquitectura de los sitios web que nosotros manejamos o de las plataformas web que manejamos, en donde tenemos uno cuando ingresa a ciudadguru.com o páginasamarillas.com.ar o los 2000 que hay, digamos, ingresa por un dominio y lo atiende un servidor que está en la nube de Amazon, un Amazon Load Balancer, al cual se le agrega un servicio o un software especial que se llama HAProxy. Ese servicio es el que empieza a recibir todo el tráfico que llegan a nuestros portales. Ahora, esos portales van a nuestra arquitectura de aplicación, donde hay front-end servers, que son los que manejan las imágenes, estilos, JavaScript y otros elementos estáticos. Ese servicio ese front-end se conecta con otro load balancer hacia los application nodes, o sea, los server nodes, que es básicamente donde está la lógica de las aplicaciones, lo que muestra los buscadores, etcétera, que se conocen como los application servers, el monolito, y hay al menos 8 siempre encendidos para uno de los sitios. Después cada sitio tiene, de acuerdo al tráfico, más o menos, que se comunican con su backend con otro HAProxy que maneja servicios de datos, bases de datos, Solars, Search Engines y otras cosas, y servicios de microservicios. Como dijo Marce, nosotros transicionamos en los últimos años de lo que es el monolito hacia lo que son los microservicios. Eso es re lindo en el texto, es muy difícil en la vida real. ¿Por qué? Porque ese código monolítico está probado, funcionó durante muchos años, mucha gente lo tocó, tenemos un montón de fallas corregidas y ahora lo queremos desmembrar. Bueno, para desmembrarlo hay que desmembrarlo un poco cuidadosamente. Ahora, ¿cuál es la importancia y por qué para nosotros el deployment automatizado era un problema? Fíjense que
Básicamente, muchos frontend, debe haber como 10 mínimo, 8 servicios, estamos hablando casi de 25 equipos solamente para hacer un deploy de quiero cambiar una imagen. Ahora, ¿qué problemas y necesidades tenemos nosotros? Básicamente, en cualquier momento deberíamos poder hacer un deploy. ¿Sí? O sea, si tenemos algún problema en la aplicación, algún problema en el sitio, hay algo que no está funcionando, tenemos errores, en ese momento tenemos que corregirlo y se tiene que resolver. Eso se tiene que hacer incluso con el menor downtime posible. Yo no sé si saben que Google, para indexar y que ustedes hagan búsquedas, crawlea los sitios. Y en realidad, para que uno se posicione más o mejor en esas búsquedas, depende de cómo funciona el sitio. ¿Sí? Eso se conoce como SEO, una versión muy rápida de SEO. Igualmente, en este caso el verdugo es Google, pero si no son los usuarios o es alguien más, digamos. El uptime es lo que más privilegiamos de que tiene que estar corriendo el servicio. Claro, lo que pasa es que para nosotros, como Google es parte de nuestra publicidad, o sea, parte de lo que nosotros hacemos, es un cliente muy importante para nosotros. Y Google, en el momento en que ustedes dicen mi servicio no está disponible, automáticamente empieza a levantar tarjetas amarillas y muchas tarjetas amarillas los expulsan de la lista de resultados. Obviamente el usuario también, pensando en el usuario, no es muy lindo que entre a un sitio y diga un hermoso 504 o algo por el estilo. Ahora, esas necesidades compiten contra nuestro equipo. Nuestro equipo en realidad no es tan grande y tenemos que tener en cuenta estos desafíos. La gente de infra no nos da bola a nosotros. O sea, nosotros somos un equipo de desarrollo de más o menos 20, 25 personas. Infra son 3 o 4, están siempre en otro problema y entonces necesitamos esa independencia. Lo segundo es, cada despliegue que nosotros realicemos tenemos que hacer un test. Tenemos que garantizar que el sitio siga funcionando y todo lo siga buscando. Y si algo falla, tenemos que hacer un rollback lo suficientemente simple como para que esto sea, acá no pasa nada, levantamos la alfombrita y guardamos todo. Entonces, en ese esquema empezamos a automatizar. Originalmente esto literalmente se hacía desplegando un Word, las imágenes y todos los cosas a mano. Había un chico que tenía un script que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, pero rsync, bueno, era basado en rsync, digamos, y subía a mano todo. ¿Qué es lo que le pasaba? Bueno, hay 8 servidores, generalmente alguno te lo olvidás, porque son 8, vas del 1 al 7, puede pasar. Pero nosotros eso ya no queríamos que nos suceda más, ya cada vez Google empezó a presionar más y empezamos a hacer el deployment. ¿Sí? ¿Cómo lo bautizamos? Bueno, en realidad empezamos de una forma muy simple. Alguien dijo, existe esta herramienta que se llama Jenkins, que si no la conocen es bueno que empiecen a conocerla. Pero que acá igual el 90% de laburar con Jenkins. O sea, ya a esta altura es como... Sí. Ahora, Jenkins, ¿qué es lo que empezamos a trabajar? Empezamos a trabajar el pipeline, o sea, entender cómo funcionaba, empezamos simplemente con el building, garantizarnos que el código que subíamos era el correcto. Empezamos después a entender que en realidad también trabajamos otras herramientas que podemos, que podemos entender que podemos aprovechar al máximo. Esto es muy importante. Ustedes ya tienen muchas herramientas. Lo único que les falta tal vez es unir los puntos. Y en ese unir los puntos nosotros empezamos a construir lo que hoy para hoy es la solución de muchos de nuestros problemas. Que es empezar basados en Jenkins. El deployment toma las fuentes registrados en Git, en SVN, en distintas plataformas que tenemos código. Sumamos una herramienta que usaba infraestructura para chequear que el servidor está bien. El problema de estar en la web es que hay muchos chinitos que nos atacan todos los días. Si no lo saben, los chinitos atacan todos los días. Y a veces logran entrar a los servidores y poner pequeños códigos que nosotros no queremos que suceda. Entonces, la gente de infra ya tenía Puppets que chequeaba que no haya sido nada modificado en esos servidores. Era una herramienta de configuration management y la empezamos a usar para hacer deploy. Ese deploy, sumado a que como ya nos movimos a la nube, ya hicimos un proceso de mover todos nuestros servicios y equipos hacia Amazon, Amazon ofrece una hermosa API que permite apagar y encender servicios sin ni siquiera entrar a las consolas, todo vía API. Entonces, sumamos nuestro Jenkins, lo que ya había de Configuration Management, las APIs para apagar y encender, le sumamos un poco de scripting y ahora el deploy básicamente es un programador decide hacer un cambio, ese cambio decide desplegarlo, entra en los pipelines de Jenkins, despliega el cambio que tiene que hacer, tiene dividido por si es de frontend, de backend, de microservicio o lo que sea, y la cadena de todos estos elementos hace que en menos de 2 minutos, dependiendo de la complejidad, 2 a 5 minutos, todos los equipos de producción estén levantados y con la versión nueva. ¿Cómo lo testeamos? Porque esa parte es relativamente fácil. Ya lo venía haciendo manualmente, subían un Word o lo que sea. De esta forma lo tenemos que testear, ver que todo siga funcionando. Ahora, recordemos, necesitamos que infra no molestara a infra, son muy importantes todavía.
testear el despliegue y chequear el test que si fallaba. Nosotros empezamos con Selenium, ahí Selenium United. Selenium es bastante bueno para probar URLs y cosas muy básicas. Nuestra complejidad era la infraestructura, ver si el lugar estaba andando y si estaba todo el infra sin modificar y todos los nodos estaban levantados. Cuando empezamos a plantear qué solución darle, ya teníamos una herramienta. Esa herramienta era, y estaba orientada a otra función, era la herramienta de monitoreo, era Nagios. Nagios es una herramienta que, si no la conocen, muy conocida en el mundo de infra para monitorear servicios. Lo que hicimos es, ¿le podemos dar una vuelta para que, además de probar los servicios, testeemos? O sea, Nagios, si no saben, funciona con alarma de acuerdo a reglas, tiene plugins específicos que permiten agregar código, chequea todos los servidores, o sea, nosotros incluso ya lo teníamos desplegado en todos los servidores, y además podríamos chequear las URLs. O sea, hacía casi todo, pero no lo que nosotros necesitábamos. Entonces, Entonces, lo que hicimos fue, ese proceso de despliegue, lo automatizamos, transformamos esta herramienta de monitoreo de forma tal de que chequee nuestras reglas, incluso ahora los programadores, bueno, algunos equipos, no todos, a eso hay que también arreglar un poco, muestran sus reglas que tienen que ser evaluadas en Nagios y incorporan nueva funcionalidad, o sea que le tienen que avisar al equipo de infra para que programe esas reglas y se testeen, o sea, sirvan para testear. Y con todo ese kit de despliegue automático y de monitoreo, podemos garantizarnos que el despliegue se hace correctamente en todos los servidores en forma automática y además automáticamente se puede monitorear. Ahora, no es que el equipo de desarrollo de productos se desentiende, tienen que estar metidos en esto. Tienen que estar metidos en esto. Okay. Todo el proceso tiene que estar metido alguien del equipo de desarrollo porque va a ser su responsabilidad ese despliegue. Entonces, lo único que estamos haciendo es ordenando las líneas, sabiendo que en nuestro caso el equipo de infra es pequeño, pero todos participamos en este. Es más, algunas reglas de monitoreo son parte del código que nosotros tenemos en nuestros productos y se codean y se suben al Git y todo lo que tengamos que hacer. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros en el próximo desafío? Bueno, aparece una palabra que se llama Docker. Nuestro desarrollo y nuestra aplicación no está dockerizada. Son unos cuantos. Levanten la mano los que han trabajado o conocen de Docker, por favor. Ok, una buena cantidad. Genial. Bien. Lo que nosotros está empezando a pasar es que algunas Docker ofrecen muchas ventajas de empezar a incluso a automatizar esa infraestructura y poder hasta incluso declararla. Ese paso es el que nosotros estamos empezando a hacer en algunas patas, especialmente en los que consumen más servidores, que son los servicios de estadísticas y de sitio y otras cosas, y ese es nuestro próximo desafío. ¿Sí? Bueno, esa es la experiencia que quería contar, muy breve, después si tienen preguntas podemos seguirlo más adelante, pero bueno, esa es la idea, empezar a ver cómo ahora metiendo otras plataformas podemos seguir automatizando y creciendo la plataforma. Okay. Yo les voy a contar algo bastante similar a lo que está contando Diego desde otro punto de vista. Desde el punto de vista de lo que fue la experiencia en Medallia, que empezó algo bastante similar a lo que le decíamos antes del camino del monolito. Nosotros en Medallia no es que nos desprendimos de un monolito, tenemos parte de, y lo vamos cortando, pero sí empezamos hace 3 años atrás, a pensar cómo debería ser la infraestructura y la plataforma Medallia. Les cuento brevemente qué hace Medallia. Medallia es una empresa que hace Customer Experience Management. Esto es entender, no sé, ustedes viajan en una aerolínea o se quedan en un hotel o trabajan con un banco. En todos esos casos, ustedes son clientes de esas empresas. Nosotros como Medallia le damos un servicio a la aerolínea o a la hotelería para que entiendan qué le pasa a sus clientes. Entonces eso se colecta de un montón de data points, desde encuestas, desde chatbots, desde redes sociales. Hay un montón de formas de integrar qué es lo que le está pasando al cliente. Entonces, de esa manera capturamos la información, a partir de la captura la analizamos y le damos a los clientes información, digamos, totalmente sumarizada de todo este Big Data que manejamos, y eso genera después respuestas. Que si vos viajaste, estuviste en un hotel y te fue más o menos, o no tuviste una gran experiencia, el manager se va a comunicar con vos y va a tomar una acción correctiva. Y eso después termina en mejora, termina siendo más plata para las empresas. A lo que nos compete a nosotros manejamos mucha información. Estamos hablando de más de 10.000 millones de encuestas, o 10 billones de encuestas en Estados Unidos. Tenemos más de 1 millón de usuarios por mes y necesitamos que el uptime sea de al menos 99-95%, porque somos un SaaS bastante conocido y bastante usado por empresas de primer nivel. Eso nos generó una necesidad de cómo hacemos o cómo pensamos la infra de acá a muchos años para que nos dure y sea suficientemente piola para trabajar con microservicios y con el monolito también.
¿Cómo estructuramos? Estos son 3 niveles de la empresa. Un lado tenemos los desarrolladores de producto, que es lo que es el SaaS o el Software as a Service. Desarrollan el producto que va a terminar usando el usuario final. Después tenemos una siguiente capa de la plataforma. Ahí sí, debajo de esa línea de Medallia es todo lo que es la plataforma conocida como Atlas en nuestro caso, donde tenemos un Platform as a Service, que es, le damos al desarrollador de producto, al desarrollador de Medallia, herramientas para hacer cosas típicas como colas, caché, monitoreo, y que no tengan que reinventar la rueda. Y abajo de eso tenemos lo que se conoce como infraestructura como servicio, que estamos haciendo algo similar a lo que hace Amazon. Estamos ofreciendo internamente una nube privada de Medallia. ¿Por qué decidimos ir a esto? Porque la verdad que tenemos workloads y bases de datos en memoria que son súper óptimas, súper rápidas, pero requieren un montón de carga y un montón de datos que en la nube pública serían muy costosos. Arrancamos armando nuestros propios data centers y todos esos cables que veían siguen estando, pero de una manera mucho más ordenada y mucho más profesional. Y tenemos normalmente nuestros data centers con una API que va a estar expuesta a todos los programadores. Entonces nosotros hablamos de Docker, exponemos todo sobre containers. No hay nada que debería correr fuera de un container. Todo es con Docker. Entonces decimos, un developer dice, quiero deployar un container de Docker para el producto tal o el microservicio tal con 10 GB de RAM, con tanto disco, con tanta CPU, córranlo. Nosotros nos hacemos cargo abajo de todo eso, de qué es lo que está pasando. Surgió la necesidad de, ¿qué pasa en lugares donde hay pocos clientes y no tiene sentido tener un data center? Y hay tiempos de latencia o hay restricciones de gobierno. Nosotros nos tocó trabajar con el gobierno de Estados Unidos y requieren cuestiones de seguridad muy fuertes para el data center mismo. Eso nos movió hacia la nube pública también. Entonces tenemos algunas cosas en la nube pública en Amazon para servicios en los cuales el data center todavía por costos no tiene sentido o por un tema de políticas de seguridad también nos piden que estén ahí. Entonces lo que hicimos es abstraer a todos los desarrolladores de la nube. Digamos, no importa si yo estoy en Amazon, si estoy en la nube privada de Medallia, o si el día de mañana voy a estar en Google o en Azure, para ellos es exactamente lo mismo en esta capa de infraestructura y de APIs. Cambian las abstracciones por abajo. En AWS van a tener S3 o van a tener un Elastic Load Balancer y en nuestro caso vamos a tener, no sé, Ceph o Pure Storage y un NetScaler para hacer load balancing. Entonces nosotros nos olvidamos de todo. Y ustedes pueden decir, bueno, ¿cómo manejamos miles de servidores? Porque la escala de Medallia es, tenemos más de 18.000 o 20.000 containers corriendo en nuestros data centers en todo momento. Tenemos 8 data centers, contando también los de Amazon. ¿Cómo manejamos esto? Pueden pensar que es esto. Está un poco lejos de ser como esto. Esto es una muy idealizada, ¿no? No sé cuántos acá conocerán esta imagen, si no, vean la película. Sí. Pero en realidad no se parece tanto a esto como a lo que vamos a ver ahora, que es más parecido a esto. ¿Sí? Como, estamos bien. Sí, hay fuego, ok, ¿cómo lo manejamos? Tenemos un montón de procesos que, digamos, cuando yo arranqué y seguimos mejorando para evitar este estado. ¿Sí? Tratar de no terminar en aceptar que el fuego es algo positivo. Exactamente. La infra anda bien y es algo que nadie sabe qué pasa hasta que pasa algo. Entonces nosotros fuimos a un esquema de infraestructura como código y a tener, digamos, todo lo que es las definiciones de infraestructura como software, que es algo que nos llevó a poder manejar este nivel de escala sin aumentar en el mismo nivel la cantidad de gente que teníamos que tener para manejar las herramientas y para manejar el desarrollo. Entonces, la definición es, ¿qué es infra como código? Tomar los recursos de CPU, memoria, disco, load balancing, todo lo que uno normalmente puede poner como código. Entonces, en el código yo lo puedo empezar a tratar como software. Y si lo puedo tratar como software, entonces también lo puedo probar. Entonces, siendo esto, ¿qué significa en sí mismo infraestructura como código? Ahora vamos a ver de qué se trata GitOps, ChatOps y demás. Básicamente la infraestructura como código arranca con código. Es empezar a plantear que yo no es créame 8 servidores nuevos con Amazon, sino es ¿qué debería aparecer? Es un estado declarativo más que imperativo. Imperativo es andá y prendeme dos servidores nuevos. ¿Qué pasa si se me cae todo el data center y tengo que volver a arrancar de cero? Eso no quedó en ningún lado. Entonces lo que nos permite la infra como código es tener toda la declaración de cómo debería verse mi data center o mi infraestructura. Es una fuente de verdad. ¿Sí? Esto es, nosotros editamos con un código, lo tenemos la infra versionada. Tenemos nuestra infra, cómo debería verse, en Git. Entonces cada cambio que alguien va a hacer va a ir por Git y va a haber algún proceso de revisión de esos cambios por otra persona. Siempre que sea un cambio en la infra va a haber un code review.
Y ese code review ahora vamos a ver cómo se trata. Entonces, eso también me genera que el código, o la infraestructura como código, sea una herramienta de comunicación entre distintos equipos. Yo puedo conectar al equipo que hace redes, con el equipo que hace cómputo, con el equipo que hace storage, y todos tienen una idea más o menos razonable de qué es lo que está pasando en cada momento o cómo se debería ver la infra. Y eso también nos permite hacer reconciliación de estado. ¿Qué pasa si se me muere un servidor? Yo podría tener una persona que esté mirando que esté todo en verde y que cuando haya algo en rojo va y lo apaga o lo prende o lo trata de restaurar. La idea es que eso no pase. La idea es que eso sea hecho por máquinas. Entonces, cuando tenemos una definición de cómo deberían estar las cosas, y digo, tengo que tener 10 nodos, se me cae uno, que puede pasar porque la infra falla. Si yo tengo eso definido, automáticamente puedo tener algo que revise qué está pasando y lo vuelva a levantar y lo arregle. Y de vuelta, infraestructura reproducible. Si yo la tengo en código, supongamos que viene un meteorito y rompió el data center o rompió Amazon. Aprieto un botón y como decía Diego, en poco tiempo, digamos, en media hora, en una hora, yo puedo tener todo lo que tenía antes corriendo otra vez de nuevo. Entonces, eso es una de las grandes virtudes. Entonces, de vuelta, tenemos código, tenemos revisión de ese código que está versionado. Eso después le hacemos un proceso de building. Nosotros vamos a buildear el código y vamos a ver que eso esté corriendo relativamente bien. Vamos a deployarlo con herramientas como Terraform. Eso es algo que es una herramienta bastante usada para deployar en nubes como Amazon, Google o Azure. Y finalmente vamos a verificar que todo eso que se deployó, toda esa infra que están dando, ande correctamente. Esto es algo cómo se ve la infraestructura como código, esto es código de Terraform. Uno dice, necesito tener una instancia de AWS con 5 nodos. Esos nodos van a usar lo que se llama una AMI, una imagen de qué sistema operativo le vamos a instalar y de tipo máquina chiquita, T1 micro, que es una máquina muy chica de Amazon. Entonces yo puedo decir, a partir de eso, este es cómo se va a ver un grupo de máquinas. Puedo hacerlo con un montón de cosas. Y definir todos los pasos de creación de la infraestructura. Entonces, esto es cómo se ve la infra como código. Después, un segundito. Después hay unas cosas más que es GitOps, que es de vuelta tener todas las operaciones de mi empresa basadas en Git. Todos los cambios a la infra van a estar basados en Git. Y el último buzzword es ChatOps, que es a medida que va pasando cosas con la infraestructura, eso lo vamos a tener enganchado con un HipChat, con un Slack, con una herramienta de chat que usemos nosotros para que todo el equipo pueda saber qué es lo que está pasando en tiempo real. Cloud Native es otro término un poco más largo, se los dejo ahí. Hay un libro que está muy bueno si les interesa este tema, que es Cloud Native Infrastructure, que habla de cómo hacer infraestructura hoy en día para la nube híbrida o privada. Y después, en sí mismo es, yendo un nivel más adentro, ¿qué cosas voy a automatizar? Yo puedo automatizar 3 tipos de cosas. Puedo trabajar a nivel de hardware físico. Tengo que tener una máquina, como les decía antes, un T1 micro de Amazon, o en mi caso de data center privado, este es un nodo específico de compute o este es un nodo específico de storage. ¿Y qué tiene que ver ahí adentro? Puedo ir un paso más allá y decir, trabajo en el nivel de sistema operativo. Esto voy a tener Ubuntu 16 o Ubuntu 18 con tales paquetes que se van a instalar tal y tal manera. ¿Para qué? Para que sea reproducible. O puedo ir un nivel más, que es lo que contaba Diego, y es trabajo en la aplicación. Cómo hacer que la versión de la aplicación se deploye o se rollbackee en función de lo que tiene que estar corriendo en las capas anteriores. Bien, esto es cómo hacemos nosotros nuestro proceso de deployment y testing de infra hoy. Primero hacemos una parte que es el tren de desarrollo. Tenemos código, ¿sí? Ese código después alguien va a crear un pull request, una nueva versión. Esa nueva versión puede decir, quiero agregar un paquete nuevo de Linux o quiero agregar una funcionalidad para monitoreo y login. Eso se va a hacer una revisión por parte del equipo, ¿sí? Eso, una vez que estaba revisado y visto y correcto, va a ir a un merge y se va a hacer un nightly build. En realidad hoy en día no es nightly build, hoy en día es weekly build, en donde se hace un deployment destructivo de la infraestructura. Para probar que por lo menos eso esté andando bien, siga andando todo como antes o falla. Y una vez que eso vimos, esto no les dije, Atlas es el nombre de la infraestructura que nosotros probemos, se hace un testing y reporting. O sea, aparte de correr eso, hacemos una serie de tests que nos van a dar información, lo que hablábamos antes de métricas en otras charlas. ¿Cuál es el estado de la infra hoy en día basado en métricas? Si eso está ok y eso va bien, entonces lo podemos pasar a el release train, ¿sí? Esta versión va a pasar a producción y vamos a hacer un deployment de infraestructura en producción. Se hace algo similar, pero en el lado de, ok, esto ya está validado y correcto, y pasa por un data center de prueba, un laboratorio que tenemos nosotros, y a partir de ahí vamos a ir incrementando desde data centers con pocos clientes o clientes no muy grandes a clientes donde tienen toda la carga productiva.
¿sí? Y esto es tanto para la nube privada como para la nube pública. En ese sentido es exactamente igual. Entonces, para eso tuvimos que crear algunas tools para que esto funcione. Nosotros deployamos toda la infraestructura y actualizamos todos los servidores cada 3 semanas. Ese proceso antes era un proceso que llevaba 35 pasos, un día entero y lo hacía una persona. Lo que creamos es una herramienta que se llama, perdón, esto es el Data Center in a Box, es lo que hablaba de qué versión de sistema operativo tenemos. Todo eso es un vehículo de deployment. Y hay una herramienta que se llama Autopilot que lo que hace es automatizar todo el proceso de deployment de un data center. Entonces yo le digo, deployame todo este data center con tal versión de la infraestructura, teniendo en cuenta todos estos safety checks. Y se va a asegurar que si había una aplicación de un cliente corriendo acá, la va a mover a un rack diferente o la va a mover a una máquina diferente, va a bajar esas máquinas, va a ver que esté todo en estado seguro, va a actualizar los servidores y recién ahí, cuando esté todo correctamente bien y los checks den OK, la vuelve a incorporar a lo que es disponibilidad del clúster en los data centers. Y después sí, se vuelven a mover todos los procesos que estaban en otra máquina a la primera original. Todo eso es automático. Es un proceso que es un software que desarrollamos in-house. Algo similar se puede hacer también con Terraform para lo que es la nube pública. Jenkins lo usamos como infraestructura para testing y Titan, que es esta API que les contaba hace un ratito. Próximos pasos y cosas que están por venir. Smarter deployments. Esto es, si bien nuestros deployments son bastante automatizados y bastante inteligentes, hoy en día manejamos containers. Sabemos que el container está andando bien o que está andando mal. El siguiente nivel es el que contaba Diego, que es toda aplicación tiene que proveer un estado de health check, de cuál es la salud de la aplicación. Entonces, en base a eso, vamos a integrar cuál es el estado de la aplicación en sí misma con el deployment de la infra. Y si nosotros decimos que esta aplicación está por bajar de 99-95 de uptime, inclusive podemos llegar a frenar un deployment. Es decir, este nodo lo vamos a saltear y cuando esté OK lo vamos a volver a instalar. Entonces, a ese nivel de volver a dar o asegurar un nivel de operaciones para todas las aplicaciones. Self-healing es el siguiente paso. Una vez que entendamos la aplicación, vamos a hacer reparaciones automáticas del data center. Tenemos un nodo que dejó de funcionar, OK, lo rebooteamos. El nodo no sigue sin funcionar, lo sacamos del clúster. O tomar acciones de remediación más inteligentes que las que tomamos hoy. Y después sí, no sé si escucharon hablar de Netflix, que es un líder en este mercado, que hace una herramienta que se llama Chaos Monkey, que lo que hace es simular que tiene un ejército de simios que va y van apagando máquinas, desconectando cables. Ese es el siguiente paso al que vamos a ir, que es, si yo apago una máquina o apago un montón de máquinas, el servidor y todo el clúster y todo lo que es la nube, ¿sigue funcionando bien o falla? Entonces eso va a mejorar mucho más lo que es la parte de reliability de la infraestructura. O, en el caso de Docker, hay una herramienta que se llama Pumba, que simula que la red anda más lento, que anda mal, y nos aseguramos que todos los containers y todas las aplicaciones sean resilientes a todo ese tipo de estados. Entonces, son varias de las cosas que estamos implementando hoy y para adelante. Bien, y bueno, por un poco para cerrar la charla, por conclusiones de todo lo que estamos hablando, digamos, ¿no? La nube no resuelve tus problemas de infra. Si alguien puede pensar que, listo, ya está, ahora vamos a la nube. Teníamos estos servers medio feos con nombres de personajes de los Simpsons, vamos a la nube y se resuelve todo. Lamentablemente no. Esa es una creencia muy común de la gerencia o de la gente de negocio que piensa que como la nube es fácil y hacen clic clic ya todo funciona, pero en realidad tiene un proceso muy importante de maduración, de entender qué es lo que nos ofrece y lleva al punto de que si yo tengo infraestructura en la nube, esa infraestructura la tengo que testear de alguna forma, saber que está habilitada y que puede trabajar. Si no podemos testear esa infraestructura, se va a complicar un poco más. Es una tarea de equipos. O sea, yo no puedo decir, le revoleo este problema a la infraestructura y que se encarguen. Todo, digamos, lo que decían en la charla anterior es el proceso de DevOps, que a mí no me gusta la palabra DevOps, pero todos los equipos tienen que estar metidos en cómo funciona la infraestructura en algún punto. Y entender que tienen que proveer health checks y que tienen que colaborar con la gente que sí maneja la infraestructura para que todos juntos lleguen a un mejor puerto. Sí, y como es también un tema de comunicación entre equipos, de entender que ya no existe esa separación de infraestructura y desarrollo, todos vemos el mismo problema, tenemos que entender que cada solución que nosotros implementemos a esto depende de la organización y de la cultura que haya en esa organización. Lo más difícil acá es cambiar esa cultura, es a creer que el desarrollador simplemente le tira algo al tester, el tester simplemente le tira algo a infra y de repente estamos todos desconectados. Entonces, para implementar todo esto, cada organización tiene su solución. Y esto aplica para desarrollo, aplica para testing. Si yo quiero correr, uno de los workflows que nosotros tenemos es deployar montones de test de carga de Selenium. Y eso es, agarramos, creamos en la nube infraestructura y después la destruimos. Eso también implica que el equipo de testing tiene que estar metido
con lo que es la infraestructura en sí misma. Y bien, bueno, esas son nuestras experiencias. Sí, y la infra también, lo último, como comunicación, ¿sí? Cierto. La infra como código nos permite que todas las personas estén en un mismo entendimiento. Es algo bastante útil. Bueno, espero que les haya parecido interesante.